continuamos con las predicciones de la teoría general de la relatividad. El siguiente de los efectos es el corrimiento al rojo gravitacional. Y resulta que la longitud de onda de fotones que pasen por un campo gravitacional cambia. Y este efecto es llamado corrimiento al rojo gravitacional. Y vamos a explicar brevemente a qué nos referimos. Vamos a considerar un fotón que se encuentra a una distancia R1 de un objeto. Piensa en el Sol o alguna estrella. La distancia R1 es esta. Y el fotón, que lo estamos dibujando de esta manera, se encuentra a esa distancia R1. Y la longitud de onda de ese fotón es lambda 1. Y estamos considerando que el fotón se está alejando de la estrella. En cierta forma nosotros estaríamos acá observando. La longitud de onda del fotón a una distancia R2, entonces, si lo miramos ahora, cuando el fotón entonces se encuentra en otra posición, más lejos, a esa posición le vamos a llamar R2, que hay un pequeño error, este es R2, y la longitud de onda sería lambda 2. Si uno asume que el objeto tiene simetría esférica, como la mayoría de las estrellas, o es puntual, y uno resuelve la teoría general de la relatividad, uno obtiene este resultado, que está en la caja amarilla. El demostrar de dónde sale esta fórmula está fuera de lo que hacemos en esta clase. Simplemente vamos a ver ciertos detalles del resultado que son interesantes. Así que la longitud de onda del fotón en R2, hablando en este punto, va a estar dado por esta ecuación, por lambda 1, que es la longitud de onda inicial o en el punto 1, por la raíz cuadrada de el cociente de dos factores, el del numerador 1 menos 2g por m dividido entre R2 por c cuadrado, y el del denominador, que es idéntico, lo único que sería 1 menos 2gm dividido entre R1 c cuadrado. Aquí, como R2 es mayor que R1, uno se da cuenta que lambda 2 va a ser más grande que lambda 1. Lambda 2 es mayor que lambda 1 y por eso decimos que es un corrimiento al rojo. Siguiendo la misma idea del efecto Doppler que estudiamos hace unos videos atrás. Si ahora consideramos que estamos bien lejos, si yo estoy observando esto desde una distancia, digamos el Sol desde la Tierra, pues estamos a 150 millones de kilómetros de ella, así que estamos bien lejos. Yo podría hacer una aproximación de esa ecuación para objetos lejanos, para observaciones lejanas. Y vamos a asumir que si estamos lejos del objeto, que R2 tiende a infinito. Note, si R2 tiende a infinito, este término tiende a 0 y tendríamos 1 dividido entre el factor del numerador, o sea, 1 dividido entre el numerador. Así que la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Lambda 2 es igual a lambda 1 y escribimos, en vez de una raíz lo hacemos con un exponente, paréntesis 1 menos 2gm dividido entre R1c cuadrado a la negativo 1 medio. Para los casos de objetos como el Sol y otras estrellas, se verifica bien fácil este límite, o se puede tomar este límite que estoy marcando aquí, que 2gm sobre
R1C cuadrado es mucho más pequeño que 1. O sea que en esta ecuación este factor es mucho más pequeño que la unidad que tenemos aquí al frente. Eso lo que quiere decir físicamente es que R1 es mucho más grande que este factor que está aquí, 2gm sobre c cuadrado. Esto le llamamos RS, y más tarde vamos a ver que el nombre que tiene es el del radio de Schwarzschild, y el valor del radio de Schwarzschild para el Sol, si uno sustituye los números en esta expresión, sería 3 por 10 a la 5 centímetros. R1, sin embargo, es 7 por 10 a la 10 centímetros, o sea que es 10 a la 5 veces mayor. Por lo tanto, se cumple que estamos en este límite. Así que, para el caso del Sol o estrellas de ese tipo, vamos a utilizar entonces una expansión binomial sobre esta expresión. Si recordamos la expansión binomial, vamos a utilizar, como hicimos antes, 1 más x elevado a la k, y esto se puede aproximar a 1 más k por x. ¿Verdad? Tiene otra serie de términos, pero como en nuestro caso x es bien pequeñito, ¿verdad? X en nuestro caso es negativo 2gm sobre R1C cuadrado, y yo estoy diciendo que eso es pequeño, pues yo puedo despreciar los términos que siguen aquí y simplemente quedarme con los dos primeros. El factor o la constante k, el exponente k aquí, si vemos nuestra ecuación, es negativo 1/2. Así que en el límite que estamos estudiando, tenemos entonces que lambda 2 va a ser igual a lambda 1 por, si vamos entonces a aproximar este binomio, ¿verdad? a la negativa 1/2, eso va a ser, ¿verdad? Aquí estaremos aproximando, va a ser 1 más k por x, así que sería 1 más k, que es menos 1/2, por x, que es negativo 2gm sobre R1C cuadrado. ¿Verdad? Eso lo estoy tomando de aquí. Y entonces vemos que ocurre lo siguiente. Este negativo cambia este a positivo. Este 1/2 me cancela este 2. Y voy a obtener que lambda 2, ¿verdad? Es aproximadamente lambda 1 por 1 más gm sobre R1C al cuadrado. ¿Verdad? Y tenemos esa aproximación, que podríamos considerar un resultado que sería válido para el Sol, y estando mirando desde nosotros desde acá, de lejos, desde la Tierra. Si expandimos entonces, si multiplicamos lambda 1 en todos los términos, tendríamos que lambda 2 se aproxima a lambda 1 más lambda 1 gm sobre R1C cuadrado. Y vamos a tomar la diferencia de lambda 2 y lambda 1, ¿verdad? Vamos a asumir que estamos en el límite, ¿verdad? En esa región donde la ecuación es válida. Así que en el límite, donde esto es válido, lambda 2 menos lambda 1, ¿verdad? Estamos pasando este lambda 1 hacia la izquierda. Esto sería igual a lambda 1 gm dividido entre R1C cuadrado. Y ahora podemos dividir por lambda 1 y tendríamos lambda 2 menos lambda 1 sobre lambda 1 es igual a gm sobre R1C cuadrado.
Así que en general podemos escribir esta expresión como delta lambda, ¿verdad? Que sería lambda 2 menos lambda 1 dividido entre lambda es igual a Gm sobre RC cuadrado, donde asumimos que medimos lambda a la distancia R del objeto. Como R2 es infinito, ya no hace falta, ¿verdad?, tener que hacer la diferencia entre posición inicial y final. La final, en principio, la estamos tomando como que es infinito. ¿Verdad? Estamos bien lejos. Así que esta sería la expresión entonces para el corrimiento al rojo gravitacional. Y note que depende de la masa de la estrella y de inversamente de R, a la distancia a la que ese fotón comienza. Vamos entonces a hacer un ejemplo. ¿Verdad? El ejemplo dice lo siguiente. Calcule el corrimiento al rojo gravitacional para radiación que sale de la superficie del Sol y para radiación emitida de una enana blanca de una masa solar, cuyo radio es 1% del radio solar. Así que como ambas estrellas tienen una masa solar, vamos a trabajar la ecuación asumiendo que es una masa solar y luego colocamos el radio que corresponde, la R que corresponde. Así que en ambos casos M es 2.0 por 10 a la 33 gramos. Y vamos a utilizar la ecuación que es lambda 2 sobre lambda 1 es igual a 1 más Gm sobre R1 C al cuadrado. Bien, que es otra forma de escribir esta expresión que está aquí. En el caso que estoy utilizando, lo que hice fue que dividí por lambda 1 en ambos lados. ¿Verdad? Y tenemos esa expresión. Si ahora sustituimos los números, esto es igual a 6.67 por 10 a la menos 8 dinas centímetro cuadrado sobre segundos cuadrados, que eso es G por la masa, que es 2.0 por 10 a la 33 gramos. Y dividimos entonces por R, que en este caso, ¿verdad?, no está determinado, vamos a escribir que es R1, y C cuadrado, que es 3.0 por 10 a la 10 centímetros por segundo elevado al cuadrado. Así que lambda 2 sobre lambda 1 va a ser igual a 1 más, si uno hace este cálculo, eso nos da 1.48 por 10 a la 5 centímetros. Y eso está dividido entre R. Así que R es lo único que no sustituimos, porque hay que hacerlo para el Sol y para la enana blanca. Así que vamos a comenzar con el caso del Sol. El radio solar es cerca de 7.0 por 10 a la 10 centímetros. Así que al yo sustituir aquí tendría que lambda 2 sobre lambda 1 es igual a 1 más 1.48 por 10 a la 5 centímetros dividido entre 7.0 por 10 a la 10 centímetros. Así que esto nos daría a 1 más 2.11 por 10 a la negativo 6.
donde este pedacito aquí es lo que nos da aquí. Como está escrito esto, ¿verdad? Esto es lo que sería el corrimiento. O sea, en otras palabras, este número sería delta lambda sobre lambda. Recuerden que delta lambda sobre lambda en nuestro cálculo final es Gm sobre Rc cuadrado, que sería este término. Este término es justamente este. Bien. Eso es para el Sol. Para la enana blanca, lo que nos dice es que el radio de la enana blanca es 1%, o sea que es 1 sobre 100 del radio del Sol. Por lo tanto, esto sería 7.0 por 10 a la 8, ¿verdad? Porque el radio del Sol es 10 a la 10, dividido entre 100 es 10 a la 8 centímetros. Y si hacemos el mismo cómputo, lambda 2 sobre lambda 1 va a ser igual a 1 más, no voy a repetir el cómputo porque lo único que cambia es que en lugar de tener aquí un 10, tenemos un 8. Eso lo que hace es que reduce el exponente por un factor de 10 a la 2. Por lo tanto, el resultado aquí sería 1 más 2.11 por 10 a la negativo 4. Y este sería el corrimiento asociado a la radiación cuando es una enana blanca. Hay otro fenómeno interesantísimo que está relacionado con el corrimiento rojo gravitacional, y es la dilatación del tiempo gravitacional. En la relatividad especial encontramos que el tiempo es relativo, ¿verdad? Hay observadores que miden que el tiempo transcurre más rápido, otros que transcurren más lento. Si hacemos una medida de un sistema inercial y vemos un objeto que pasa, el tiempo medido que medimos para ese objeto es mayor que el tiempo propio, el tiempo que yo mido. Resulta que en el campo gravitacional también ocurre un fenómeno parecido. Y es que el tiempo transcurre más lentamente en un campo gravitacional fuerte que en uno débil. Así que vamos a imaginarnos este experimento que está ilustrado en la imagen, donde medimos el tiempo, ¿verdad? Ponemos un reloj donde está T1, donde está R1, y ponemos otro reloj donde está R2. Y ambos relojes están a distancias R1 y R2 respectivamente del objeto que tiene masa M. Si uno mira los relojes, los tiempos que registran están dados por la ecuación que se muestra en la caja en amarillo. Y una cosa que salta a la vista rápidamente es que T2 es mayor que T1. O sea que si medimos un segundo con el reloj que está en R1, el de R2 va a medir más de un segundo. O sea que para alguien que esté en el punto 2, en R2, el tiempo transcurre más rápido que para alguien que esté en el tiempo 1. Así que a esto lo que se refiere es que hay dilatación del tiempo gravitacional. La dilatación se hace cada vez mayor a medida que nos acercamos al objeto, el objeto masivo, que es el que genera la curvatura del espacio-tiempo. Este efecto ha sido verificado también experimentalmente. Finalmente, un comentario sobre las ondas gravitacionales.
Algo que predice la teoría general de la relatividad es que cierto tipo de sistemas, y podemos imaginarnos un sistema binario, un sistema de dos cuerpos, como dos agujeros negros, por ejemplo, que ese tipo de sistemas emiten ondas gravitacionales. Y las ondas gravitacionales no viajan en el espacio-tiempo, sino que son unas ondas en la misma estructura espacio-temporal. Por lo tanto, cuando una onda gravitacional pasa, la geometría del espacio-tiempo se distorsiona brevemente. Bien, así que lo pensamos no como una onda que viaja en el espacio-tiempo, sino una onda en la misma estructura espacio-temporal. Y eso distorsiona todas las longitudes, todos los tiempos por un breve instante. Pero ese efecto puede ser medido y de hecho hay cierta evidencia, ¿verdad?, de que en esencia esto ocurre. Hoy en día, pues la evidencia es inescapable. Pero la evidencia que teníamos indirectamente es basándonos en un pulsar binario. Los pulsares son unos cuerpos celestes que desde nuestra perspectiva emiten pulsos de radiación. Más adelante, cuando estudiemos las estrellas de neutrones y las etapas finales de la evolución de las estrellas, vamos a ver qué es un pulsar. Esos pulsares, en específico uno que se conoce como el pulsar binario, son dos pulsares que están en una binaria y su nombre es PSR B1913 más 16. A medida que estos dos cuerpos, ¿verdad?, siguen en sus órbitas, se va perdiendo energía. Esta energía se debe, en su mayoría, a la emisión de ondas gravitacionales. Así que si el sistema emite ondas gravitacionales, el sistema pierde energía, y si pierde energía, entonces la órbita se va haciendo cada vez más pequeña, ¿verdad? El eje semimayor de la órbita va reduciéndose. Si uno grafica, ¿verdad?, cómo va cambiando el periastro del sistema en función de los años, uno obtiene los puntos que se muestran en esta gráfica. La primera vez que yo vi esta data, teníamos información hasta aquí. La línea que está en la sólida debajo de los datos es la predicción que hace la relatividad general. Y note que hasta 1990 y pico la predicción iba de una forma espectacular, y todavía es mejor si uno toma datos más cercanos al 2000, 2005. Note que para esta parte todavía los datos experimentales coinciden muy bien con la data experimental. Así que es una forma indirecta porque no estamos viendo las ondas gravitacionales, detectándolas directamente, sino estamos viendo la pérdida de energía del sistema debido a su emisión. Pero la evidencia directa vino de el LIGO, que es un laboratorio, es un interferómetro, ¿verdad? Es un instrumento que mide el paso de estas ondas. Y el 14 de septiembre del 2015, pues hubo la primera detección de una onda gravitacional. Los detectores de este gran experimento, pues tuvieron un evento donde detectaron una de estas ondas gravitacionales. Así que hoy en día no es algo que se está especulando, sino que las ondas gravitacionales pues son reales, las hemos medido y nos dicen mucho sobre la física de los sistemas que la emiten, y además de eso de la misma estructura del espacio-tiempo por la cual ellas viajan. Así que más tarde en el curso, ¿verdad?, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poco sobre estas ondas.